Emite la UJAT comunicado que indica continuar con el uso del cubrebocas en espacios cerrados para mantener una universidad sana. Asegura el rector Guillermo Narváez Osorio que se debe resolver primero el problema de vialidad de Avenida Universidad para poder gestionar el regreso de las paradas de transporte público. Se presentan esta noche en el marco de la Feria Internacional del Libro UNACH 2022 el Ballet Folclórico de la UJAT y la Rondalla Universitaria en un festival de gala. Mañana se efectuará la clausura del evento. Por quinto día consecutivo, Marta Cuevas, Pablo Marín y Antonio Sánchez Ruiz presentaron el producto de sus investigaciones ante la comunidad universitaria en la Feria Internacional del Libro UNACH 2022. Inicia en la UJAT vacunación contra la influenza entre el personal académico, administrativo y alumnos. Busca Secretaría de Salud reducir contagios y patologías virales. Reconoce el secretario general de la Federación de Trabajadores y Obreros de Tabasco, Edgar Azcuaga Cabrera, labor del personal del Alma Mater en el marco del Día del Empleado Universitario. Presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador a Raquel Buenrostro Sánchez como nueva titular de la Secretaría de Economía. Le invitamos a escuchar la opinión docente con el profesor e investigador Elías Balcázar. Hoy, en la sección de Cultura, conoceremos la trayectoria y obras de Fernando Nieto Cadena, destacado poeta ecuatoriano. En Ciencia y Tecnología, llega desde España exoesqueleto que ayudará a los niños que tengan parálisis cerebral. Y en los deportes, gana alumna del Centro de Fomento al Deporte de la UJAT, Stephanie Michelle del Valle Gómez, medalla de plata en Campeonato Mundial de Kickboxing. Todo esto y más, hoy en UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a UJAT Noticias, todo lo que debe saber, donde le traemos lo mejor del ámbito local, nacional, internacional y sobre todo universitario. Soy Ángeles Jiménez y ¿qué le parece si comenzamos con la información correspondiente al día de hoy? Continuarán las lluvias sobre el sureste del país. Vamos a conocer el reporte. El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco reporta que persistirá la influencia de bajas presiones sobre el sur del Golfo de México en interacción con la entrada de humedad de ambos océanos, lo que podrá generar chubascos moderados con aislados fuertes en la entidad. De acuerdo al organismo, se prevén acumulados de 25.1 a 50 milímetros sobre la sierra y los municipios de Centro, Huimanguillo y Macuspana. Para el resto del estado prevalecerá potencial de lluvias entre los 5.1 a 25 milímetros con actividad eléctrica baja en la sierra. Asimismo, se esperan vientos de componente este y noreste entre los 15 a 32 kilómetros por hora y temperaturas máximas que podrán ser de 31 a 33 grados centígrados y mínimas de 20 a 22 grados, lo que permitirá ambiente fresco por la noche. En cuanto al semáforo de ríos, el Grijalva en Gaviotas, relacionado con los municipios de Centro y Centla, y el San Pedro, que tiene relación con los municipios de Tenosique y Balancán, se mantienen en observación por el incremento en sus niveles. El resto de los afluentes se encuentran por debajo de su nivel crítico. UJAT Noticias. El Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano invita al Rally Urbano 2022 Urbanicentro. Vea de qué se trata. Con el propósito de contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de Octubre Urbano, el Gobierno de Centro, a través del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano, invita al Rally Urbano 2022 Urbanicentro a realizarse el sábado 22 de octubre en el Gran Salón Villahermosa del Parque Tomás Garrido de 7:30 a las 16 horas. Participe en familia o con amigos en una manera innovadora de explorar la ciudad en equipos y al mismo tiempo conocer los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de una forma divertida. Para mayores informes ingrese al portal villahermosa.gov.mx. UJAT Noticias. En más información local, el libro Las Primeras en Tabasco, Mujeres Haciendo Historia, fue presentado, el cual se busca destacar mujeres ilustres de nuestra entidad. A continuación, le presentamos los detalles.
El libro Las primeras en Tabasco, Mujeres haciendo historia, en el que se plasmaron 123 semblanzas y biografías de ilustres tabasqueñas bajo la autoría de María de los Ángeles Frías Sánchez, fue presentado. Esta recopiló información de maestras, políticas, poetas, pintoras, abogadas, contadoras, administradoras, locutoras, cantantes, doctoras, investigadoras y empresarias, entre otras más, en un lapso aproximado de 30 años. La autora destacó la importancia que han tenido cada una de las mujeres que fueron mencionadas en este trabajo. Les reconozco su capacidad, a las que ya no están con nosotras, a las que conozco el desempeño dentro del ámbito de la administración pública, dentro de la universidad, de las aulas universitarias, de quienes tienen cargos importantes en la administración pública y que nos están demostrando una vez más por qué les dieron por qué accedieron a esos cargos, por la gran capacidad, el talento, su inteligencia y por último su responsabilidad. Durante su intervención en el evento realizado en el auditorio Eduardo Alday Hernández de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, el rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, expresó que la obra fue escrita desde una perspectiva integradora y democrática, dado que en este se hace mención de mujeres procedentes de distintos perfiles políticos y que se desarrollaron en múltiples ámbitos. Yo no creo que haya brecha de géneros, no lo comparto. Yo creo que no hay brecha de géneros, que aquí hay mujeres que no necesitaron que hubiera equidad de género para poder triunfar. Cuando la mujer se decide hacerlo, lo hace con y sin equidad de género. Eso es un mito. Pero sí tengo que decir que es un libro, fíjense bien, democrático. Entre las mujeres que aparecen en la obra destacan Esperanza Iris, Rosario María Gutiérrez Skilsen, Gabriela Gutiérrez Lomasto y Yolanda Osuna Huerta, solo por mencionar algunas. Con imágenes de Víctor Ruiz, informó para UJAT Noticias Gerardo Ayala. Vamos ahora con la información del ámbito universitario. Ya estamos en la temporada más fría del año y con esto aumenta en todos los lados la incidencia de enfermedades respiratorias, entre ellas la influenza estacional. Por ello, la UJAT ya toma medidas preventivas. La vacunación del personal y estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en torno a la influenza estacional ya dio inicio. Desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en las instalaciones de la Biblioteca Licenciado Manuel Bartlett Bautista, en la zona de la cultura se concentraron para recibir el biológico designado por la Secretaría de Salud. El proceso fue sencillo, solo bastaba con acreditar que se es parte de la comunidad universitaria y proporcionar algunos datos, para después dar paso a la inmunización a mano de profesionales de la salud. Quien asiste tiene diferentes motivos, pero al final el beneficio es para todos. Escúchelo usted mismo. Para cumplir con el esquema de vacunación, inmunización para la población. Porque es importante y yo la verdad no tenía esta vacuna. Y ahorita me comentaron y pues ya quise venir. Siendo esta la temporada más fría del año, la aparición de enfermedades respiratorias es prolífica, pero al vacunarse la cantidad de contagios y patologías se reduce. La vacuna debe aplicarse todos los años, así que si usted quiere mantenerse en buen estado de salud ante enfermedades respiratorias como la influenza, debe acudir a los centros de inoculación. Con imágenes de Lucero Andrade, informó para UJAT Noticias Gerardo Ayala. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco recomienda continuar con el uso del cubrebocas en espacios cerrados y que sea opcional en lugares abiertos. Así lo dio a conocer el rector de esta casa de estudios, Guillermo Narváez Osorio, lo anterior tras ser cuestionado sobre el decreto emitido por el gobierno de Tabasco que elimina su obligatoriedad en lugares cerrados y ahora solo será necesario usar cubrebocas en los hospitales. Recordó que la UJAT tiene una matrícula de 30,000 estudiantes y 10,000 maestros, por lo que es importante continuar con medidas preventivas en todas las divisiones académicas. En otro orden de ideas, recalca el rector de la UJAT que el protocolo de acceso a las instalaciones universitarias lo deben cumplir todos quienes ingresen. Vamos a la información. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, como una institución que por la relevancia que tiene para la ciudadanía y en especial para la comunidad universitaria toda, es que el acceso a sus instalaciones
está regido por un protocolo de seguridad que no exime a nadie. Así lo puntualizó el rector de la UJAT, el licenciado Guillermo Narváez Osorio. Eso ya es algo que es una norma que llegó para quedarse. Nadie puede entrar, y lo quiero reiterar y aprovecho que nadie puede entrar a los campus de la universidad si no hay una razón de ser. Nosotros no somos mercado, ni somos vendimia, ni somos negocios de nadie, lícitos o ilícitos. Entonces, nadie puede entrar a la universidad si no tiene una razón y un motivo para entrar, y tiene que identificarse y tiene que cumplir con todas las medidas de seguridad. Tenemos la responsabilidad de garantizarle a 40.000 alumnos y a 10.000 empleados y funcionarios su seguridad, y en eso no vamos a transigir. Al ser requerido en el tema, Narváez Osorio se refirió a la infraestructura en la vía pública y en específico a las paradas del transporte público y las vialidades aledañas a la zona de la cultura en Avenida Universidad. Sí, mira, yo creo que ahí todo tiene un orden, ¿no? Y lo primero que tiene que resolverse es la vialidad. O sea, tiene que resolverse el problema del embotellamiento que se hace en el cruce con Ruiz Cortines. Y no solamente para los vehículos, sino para los peatones. Cuando esto se resuelva, cuando la vialidad sea fluida, entonces nos vamos a sentar con la Secretaría de Movilidad para pedir que se restablezcan la parada, aunque ya en combis hay, pero también no podemos saturar con vehículos pesados si tenemos un embudo allá en Ruiz Cortines. Entonces estamos esperando que resuelvan eso para que entonces resolvamos el problema, o no resolvamos, sino gestionemos que se regresen las paradas que se habían quitado. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Es momento de hacer una breve pausa. Quédese con nosotros, enseguida volvemos con más información. Estamos de regreso en UJAT Noticias tras la campaña emprendida por la Coordinación Universitaria de Protección Civil, en la que se promueve el estacionamiento de los vehículos en posición de salida. Los administrativos de la zona de la cultura ya están llevando a efecto a la práctica. Detrás de la rectoría pueden apreciarse varios señalamientos que indican cómo estacionar correctamente los automóviles, y a la par pueden observarse también cómo las unidades particulares están colocadas justo en la posición sugerida. Cabe recordar que tal medida obedece a la facilitación de la movilidad en caso de emergencias, tales como sismos, incendios, inundaciones o amenaza de bombas. Gobernabilidad y respeto entre la UJAT y los sindicatos de la máxima casa de estudios, destaca el líder de la Federación de Trabajadores Obreros de Tabasco, el maestro Edgar Escuaga Cabrera. Vamos con la información. Con motivo de la reciente conmemoración del Día del Empleado Universitario, consultamos al profesor Edgar Escuaga Cabrera, quien compartió un recuento histórico al respecto. El 1 de octubre de 1980 entra un capítulo especial de trabajos determinados para las y los trabajadores de las universidades autónomas por ley de toda la República Mexicana. Y se adiciona el artículo 353 letra J, así se llama, 353 letra J, al 353 letra U, en donde se dan los derechos a las trabajadoras y trabajadores de las universidades autónomas por ley para asociarse, agruparse, constituirse en organizaciones sindicales si así lo creen conveniente, y dejamos de ser ya el maestro o el profesor o el catedrático para pasar a ser trabajadores de la universidad, contando nuestra antigüedad, nuestra categoría, nuestros salarios, nuestras prestaciones, y con derecho a vacaciones, prima vacacional, aguinaldo por supuesto, y sobre todo algo principal, la seguridad social. El también líder de la FETOT se refirió a la fecha establecida, el marco legal que transformó las relaciones laborales en las universidades autónomas del país. El 8 de octubre, porque fueron cuando ya se registraron la mayoría de los sindicatos. La ley y la reforma entra en vigor el 1 de octubre de 1980, pero en esos 8 días siguientes, en todo el país se formaron, se registraron, se constituyeron organizaciones sindicales de acuerdo con la universidad a la que prestaban su servicio. Escuaga Cabrera hizo un reconocimiento a la comunidad estudiantil y de la época que están viviendo estudiantes y profesores.
El maestro, y más que nunca, tiene que estar preparado, capacitado, adiestrado, ilustrado de toda, inclusive de la información que se está dando constantemente, porque con los medios electrónicos, cualquier noticia, cualquier situación que tenga que ver con la educación, con la cultura, con los conocimientos de los jóvenes o con la misma situación política o económica del país, inmediatamente le está llegando al joven y la está bajando, pero inmediatamente por las páginas de internet. El maestro tiene que estar también al mismo nivel o cuando menos 10 veces más arriba que el alumno. Del escenario para fin de año y los pagos de la temporada a los trabajadores, Edgar Azcuaga se dijo confiado de que se cumplirá en tiempo y forma como en los recientes años. Y eso hay que reconocerlo. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, aún teniendo un contrato colectivo con mucho avance, con muchas prestaciones que se llaman logros o conquistas sindicales, superiores a las que marca la ley, ha respondido, ha pagado legal y oportunamente a las y a los trabajadores de las diferentes áreas que prestamos servicios en la UJAT. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Concluyen las actividades del quinto Encuentro Nacional de Gestión Cultural. Aquí los pormenores. El quinto Encuentro Nacional de Gestión Cultural de México llegó a su término. En las instalaciones del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la UJAT, fue el Comité Directivo de la Red Universitaria de Gestión Cultural el encargado de dar lectura a las relatorías y posteriormente clausurar las actividades, que en esta ocasión abordaron el tópico Experiencias y retos para la sustentabilidad. Es fundamental crear conciencia sobre la necesidad de dignificar esta labor, empujando acciones para garantizar los derechos laborales en equidad de condiciones con trabajadores de otros sectores y dejando de romantizar el trabajo cultural que se hace por amor al arte. En la clausura estuvieron presentes el director del Centro de Desarrollo de las Artes, Raúl Armando Hernández Glory, así como el comité organizador, además de diversos representantes de universidades de todo el sureste de la República Mexicana. Es importante destacar que en los 4 días del evento, del 4 al 7 de octubre, participaron un total de 150 personas en alrededor de 10 talleres, en los que se desarrollaron 98 ponencias, 3 conferencias magistrales, 3 paneles temáticos y un carrusel de novedades editoriales. El próximo encuentro se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León, y nuestra alma mater está, por supuesto, invitada. Con imágenes de Víctor Ruiz, informó para UJAT Noticias, Gerardo Ayala. Nos enlazamos en este momento con nuestro compañero Armando Cortés, quien está dando cobertura a la Feria Internacional del Libro UNACH 2022. Vamos contigo, Armando, danos tu reporte. Hola, ¿qué tal, Ángeles? Te saludo. En efecto, ya son 5 días que se ajustan de la participación de la UJAT en la 9ª Feria Internacional del Libro UNACH 2022. Y este día las conferencias estuvieron a cargo de los doctores Pablo Marín y Martelena Cuevas, así como la presentación del libro La medición de los sedimentos en México. Veamos la nota que preparamos para todos ustedes. Por 5º día consecutivo, la UJAT participó con presentaciones de libros y conferencia en la Feria Internacional del Libro UNACH 2022 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pablo Marín Olán presentó su libro Y llegaron las panzonas, ensayo regresivo sobre la ganadería bovina en Tabasco, 2015-1949, libro en el que explica cómo es que se desplazó la economía regional en este sector y de la quiebra de empresas productoras ganaderas. ¿Por qué entonces se hablaba de una crisis del sector ganadero? Bueno, porque habían colapsado las principales empresas en Tabasco, era Frigorífico y Empacadora de Tabasco, que era donde se mataban las reses y se empacaban. Había colapsado también Ultralácteos, que era, no sé si por aquí en Chiapas alguna vez ustedes vieron una leche que se llamaba Leche Unión, una leche verde. Era una leche muy buena, era una leche, no es porque se sienta Tabasco, pero una leche muy buena. Ustedes tienen algo mejor ya ahora, pero era una leche que se estaba distribuyendo a nivel nacional. Bueno, quebraron también Ultralácteos, quebraron Frigorífico y Empacadora de Tabasco, quebraron también la producción, la planta de alimentos. Es decir, estaba quebrando todo. Martelena Cuevas presentó la conferencia Letras de Mujer entre la opresión y el cambio. Señaló que la participación de la mujer en el periodismo en el pasado era mínima y en donde incluso en los años 50, en notas periodísticas, firmaban con nombre de hombres. A partir de los años 90, el periodismo se modifica, se cambia y se cambia precisamente por un grupo de mujeres que empiezan a incursionar en toda la esfera política, inicialmente urbana. Una mujer era destinada a cubrir las notas urbanas, ¿no? Que si piden luz, que si hay un bloqueo por el agua, que si a fulanita le pegó el marido.
Esa era la cobertura que tenían que hacer las mujeres. Y poco a poco esto se va modificando y nos empezamos a meter en las políticas. Destacó el asesinato de 18 mujeres periodistas en México de 2005 a la fecha. 2 de los autores del libro La medición de los sedimentos en México participaron en este penúltimo día de la FIL UNACH 2022, quienes remarcaron que medir los sedimentos en nuestro país es importante, pero no se ha dotado el potencial. Esta ardua tarea, que parece una cuestión solamente operativa, no lo fue exactamente así. Los ríos que se estudiaron son de mucho caudal y llevan permanentemente caudal. Y estamos hablando de caudales superiores a los 300 metros cúbicos por segundo y más. Entonces, ese trabajo de campo es un ingrediente fundamental para poder hacer las mediciones de manera correcta. En las 3 participaciones estuvieron presentes alumnos de la Escuela Preparatoria Militarizada Mixta Ángel Albino Corzo de Berriozábal, Chiapas, con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAT Noticias. Comentarles que en unos momentos más, en punto de las 8 de la noche, se estará llevando a cabo la gala artística, donde estarán participando la rondalla universitaria Legado UJAT y el ballet folclórico. Se espera que las autoridades universitarias acudan a esta gala que se realizará aquí mismo en el campus, en el Parque Hundido. Para mañana se tiene previsto la presentación de 2 libros a cargo de los doctores Armando Raúl Glory y de Aurora Cristel Frías. Es la información desde Tuxtla Gutiérrez, aquí en la 9ª Feria Internacional del Libro. Regresamos con ustedes al estudio. Muchas gracias a nuestros compañeros Armando Cortés y Luis López, quienes están dando cobertura a la Feria Internacional del Libro UNACH 2022. Vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos a UJAT Noticias. Gracias por continuar con nosotros en UJAT Noticias. Vamos con lo mejor en ciencia y tecnología con Gaby Pérez. ¿Ya están listos para las actualizaciones? Desafortunadamente la historia podría sufrir pérdidas. Aquí sabrá de qué le hablo. Por el momento se sabe solo de un cuenco de origen romano afectado, pero un estudio advierte de que un pesticida moderno, los clorobencenos, pueden suponer una amenaza continua para la conservación del material arqueológico que está aún en el suelo. Un estudio que publicó el día de hoy Scientific Reports informa del trabajo realizado por un equipo de la Universidad de Oxford, Reino Unido, sobre un cuenco romano fechado en la última etapa de la Edad de Hierro, entre el 43 y el 410. El recipiente contiene rastros de clorobencenos, que el equipo asoció con un aumento de la corrosión, indicó la publicación. Los clorobencenos son una sustancia química que se utilizaban en los pesticidas y que se sabe que se acumula en el suelo y en las fuentes de agua. Estos compuestos se cree que se han acumulado en el medio ambiente a través de actividades agrícolas e industriales anteriores. El cuenco romano fabricado con una aleación de cobre se encontró en 2016 en una granja de Kent, Reino Unido. El lugar se utilizó para la agricultura desde al menos 1936. El equipo de científicos encabezado por Luciana da Costa Carvalho analizó la corrosión de color verde y marrón del objeto para identificar sus diferentes componentes. Así, encontraron elementos indicativos de los cambios con el tiempo en el suelo causados por las actividades humanas. En la corrosión de color verde, los autores hallaron la presencia de clorobencenos. Desde España ha llegado un exoesqueleto que va a ayudar a los niños que tengan parálisis cerebral. Niños mexicanos que padecen alguna condición relacionada con la parálisis cerebral y que les impide ponerse de pie podrán caminar por primera vez con la ayuda del Atlas 2030, el primer exoesqueleto pediátrico que llega a México. El Atlas 2030 es una innovación robótica que ayuda a combatir la espasticidad muscular causada por la parálisis cerebral. Entre sus funciones están el aumento del tono muscular, la resistencia aeróbica, permite mayor movilidad y una mejor interacción con el entorno. El dispositivo está compuesto por 8 articulaciones activas que sujetan al usuario desde el tronco hasta los pies y ayudan a la movilidad en todas las direcciones. Bastan entre 5 y 7 minutos para que el pequeño pueda ponerse de pie y caminar por primera vez. Esta tecnología única en América Latina promete ayudar a las infancias a caminar de forma independiente y natural. Además, es una herramienta para comenzar investigaciones neuropediátricas, con lo que buscan transformar la vida de cientos de personas en el país y en la región. Oiga, ¿se imagina llegar a su destino usando transporte público y rápido?
Italia lo ha hecho, un taxi volador. El primer taxi volador tripulado en Italia sobrevoló hoy los cielos de Roma en su primera prueba oficial, un año después de que se presentara este prototipo de despegue y aterrizaje vertical y que será capaz de conectar el centro de la capital con el aeropuerto de Fiumicino en 20 minutos. Volocopter, el taxi aéreo eléctrico libre de emisiones y que está diseñado para vuelos rápidos de pasajeros, voló a 40 kilómetros por hora durante 5 minutos a 40 metros de altura, explicaron en un comunicado los organizadores de esta iniciativa, Atlantia Urban V y Aeropuertos de Roma. Roma será una de las primeras capitales en las que se ponga en marcha este nuevo medio de transporte y que comenzará a volar en 2024, de cara al jubileo que se celebrará en 2025 en la capital y como aliente para la candidatura a la Expo Internacional en 2030. También se presentó en Fiumicino el primer vertipuerto del país, una pista de aterrizaje vertical para este tipo de vehículos, que está diseñado para albergar varios tipos de pruebas, tanto de vuelos como de operaciones en tierra. La infraestructura de este aeropuerto ocupa una superficie de unos 5.500 metros cuadrados, la cual ha sido dimensionada para garantizar compatibilidad con los principales vehículos de despegue y aterrizaje vertical. Por su parte, el presidente de Atlantia, Gianpiero Mazzolo, indicó que su objetivo es abrir el servicio al público en Fiumicino, antes de extenderlo a los otros aeropuertos en los que hemos invertido para 2024. Nos vamos con esta información que sin duda esperamos llegue a todo México. Nos vemos pronto. En información nacional, del nombramiento de la nueva titular en la Secretaría de Economía e Inseguridad fue parte de lo abordado hoy en Palacio Nacional. El jefe del Ejecutivo inició el encuentro de hoy con los reporteros con el anuncio de quién ocupará la Secretaría de Economía. Lo otro que quiero informarles es que ya tomé la decisión de nombrar a Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, quien ahora se desempeña como directora del SAT, que ha tenido muy buen trabajo, porque no ha disminuido la recaudación. Ya en sesión de preguntas y respuestas se abordó el tema de los hechos violentos en San Miguel Totolapan, Guerrero. Está abierta la investigación, conociendo todo lo que sucedió, el enfrentamiento, los que participaron, y sí, también hoy en la mañana se presentaron fragmentos de un video que una de las personas vinculadas a estos grupos dio a conocer. Puedo comentarles que pronto vamos a tener ya información y espero que se castigue a los responsables, que se detenga y se castigue a los responsables. En su momento, el jefe del Ejecutivo se refirió a las cantidades presupuestarias ejercidas en programas sociales. Personas con discapacidad, 71.9, hasta ahora ejercido. Es un presupuesto de 20,000 millones. Y así, becas, 80,000 millones. Fíjense aquí, 59.2, porque deben de estar pagando. Es que son 11 millones de becas. Me da mucho orgullo poder mostrar esto, porque nunca en la historia de México ningún gobierno había destinado tanto al bienestar.
Al cierre de la mañanera, el primer mandatario recibió una hamaca que le enviaron 3 personas de Balancán, una hamaca tejida, mientras ellos estuvieron injustamente encarcelados y gracias a la intervención del presidente alcanzaron su libertad. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Alistan Congreso en materia de ciberseguridad en México. Vayamos a ver. El Senado y la Cámara de Diputados trabajan en una ley de ciberseguridad que contempla la creación de la Agencia Nacional de Seguridad, que sería la encargada de instrumentar las medidas y estrategia para evitar hackeos y ataques cibernéticos, como el que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, del Senado, Ricardo Monreal, consideró que la nueva legislación debe establecer penas más severas para estos delitos. Dijo que es preocupante que los cibercriminales utilicen tecnologías más sofisticadas que vulneran la seguridad de miles de usuarios y donde las instituciones del gobierno son objeto frecuente de ataques y amenazas en el ciberespacio, causando perjuicios a la seguridad pública y a la seguridad nacional. Al término de la tercera reunión con empresarios de la rama de la tecnología dentro de la mesa permanente para analizar el marco jurídico en materia de ciberseguridad, el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín y el diputado verde Javier López Casarín destacaron que lo que se pretende es construir un marco jurídico sólido que blinde al gobierno y a los particulares contra los hackeos. UJAT Noticias. A continuación, vamos a la sección de la cultura. Hola, bienvenidos a nuestra sección. Hoy hablaremos de una personalidad de la literatura, poeta y narrador de talla internacional. Le invito a conocer juntos acerca de la vida y obra del escritor Fernando Nieto Cadena. Nació en Guayaquil, Ecuador, el 29 de marzo de 1947 y falleció en Villahermosa, Tabasco, en el mes de marzo de 2017. Realizó sus estudios en Letras y Psicología en la Universidad Católica del Ecuador. Posteriormente, trabajó como profesor de literatura y eventualmente como decano en la Universidad Técnica de Babahoyo. En la década de los 70, ayudó a formar en Guayaquil el grupo literario Psicoseo, tomando como referente a los talleres que dictaba Miguel Donoso Pareja en México. La agrupación contó entre sus integrantes a Fernando Artieda, Jorge Velasco Mackenzie, Jorge Martillo y a Raúl Vallejo. En palabras de Vallejo, la propuesta estética del grupo consistía en iniciar un proceso de desacralización de la literatura por medio de la adopción de dialectos e intereses populares como el fútbol o los pasillos, como formas expresivas para retratar la realidad de los sectores rechazados y oprimidos. En 1978 se radicó en México, de donde solo regresó a Ecuador en 2 ocasiones. Durante su tiempo en México fue coordinador de talleres literarios, además de trabajar como profesor del Centro de Estudios de las Bellas Artes. En 1989 ganó el premio Jorge Carrera Andrade, entregado por el municipio al mejor libro de poesía del año por el poemario Los Desentierros del Caminante, colaborador de A que sí, Bohemia, Cambio, Café de Nadie, Casa de las Américas, El Pochitoque Alusado, Plural, Puesto en Combate, Psicoseo y Tierra Adentro. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Jorge Dávila Andrade, 1967, Ecuador. Participó en diversos encuentros nacionales e internacionales de escritores, como el Encuentro por la Libertad y Soberanía de América Latina y del Caribe en La Habana, Cuba, el Encuentro con Intelectuales de Estados Unidos, Ciudad de México y en diversos festivales internacionales de poesía en Guayaquil, La Habana, Morelia, Campeche, Acapulco y Zacatecas. Sus últimos años residió en nuestra ciudad de Villahermosa, donde fallece a los 70 años. Fernando Nieto Cadena, destacado poeta ecuatoriano, su obra es parte del Fondo Editorial Universitario y orgullo de nuestro patrimonio cultural institucional. Llegamos al final de esta sección con la invitación para conocer estos y más contenidos en nuestras cuentas oficiales de Cultura UJAT. Gracias. Volvemos los micrófonos al otro lado del estudio. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos a UJAT Noticias.
Gracias por continuar con nosotros en UJAT Noticias. Vamos con Miguel Ángel Santiago a la sección de los deportes. Muchas gracias, Ángeles. La alumna del CEFODE, Stephanie Michelle del Valle Gómez, gana medalla de plata en Campeonato Mundial. Aquí la información. La seleccionada nacional del Centro de Fomento al Deporte de la UJAT, Stephanie Michelle del Valle Gómez, obtuvo la medalla de plata para México en la final del Campeonato Mundial Infantil, Cadetes y Junior de Kickboxing 2022 realizado en Jesolo, Italia, en la categoría de Point Fighting de 13 a 15 años hasta 55 kilogramos. La atleta tabasqueña se ha convertido hoy en la número 2 del mundo en su disciplina y categoría, poniendo el nombre de México en alto junto a su entrenadora, la maestra del Centro de Fomento al Deporte de la UJAT, Virginia Guadalupe Hernández Oramas. Raúl Jiménez desea estar en Qatar 2022 pese a su lesión. Vea lo siguiente. El tiempo ha pasado, pero el golpe que se llevó Raúl Jiménez en ese choque de cabezas con David Luiz es algo que sin duda marcó su carrera y es un hecho que después de ese momento la carrera del seleccionado mexicano no ha encontrado la regularidad que todo el medio del fútbol mexicano desea. Sin embargo, el futbolista mexicano confía en recuperarse e incluso defiende su lugar como el cobrador oficial de los penales. Jiménez confía que México podrá sorprender en Qatar 2022. Sí se puede, debemos ir con esa mentalidad. Son equipos difíciles, es un mundial y se juega a muerte. Y vamos con esas ganas y oportunidad de hacer cosas diferentes, señaló en entrevista. Jesús Manuel Tecatito Corona se presenta al entrenamiento del Sevilla en muletas. Aquí la nota. Jesús Manuel Tecatito Corona se presentó en la práctica del Sevilla en muletas en lo que fue el primer entrenamiento que dirigió el nuevo estratega Jorge Sampaoli. Hay que recordar que el Tecatito había sido una petición del anterior estratega Julen Lopetegui y ahora tendrá que recuperarse y ganarse un lugar en el equipo. Les invitamos a seguir las redes sociales del CEFODE para más detalles e información deportiva universitaria. En Facebook como Centro de Fomento al Deporte UJAT, en Instagram como _CEFODE y en Twitter como @CEFODEUJAT. Así con lo mejor de los deportes, Ángeles, regreso contigo. Acompáñenme a escuchar la opinión docente por parte del profesor investigador Elías Valcárcel. Con motivo del 12 de octubre, haremos breves reflexiones sobre la idea que del cosmos y de la geografía del planeta Tierra tenían los hombres europeos en los días en que Cristóbal Colón hiciera su primer viaje a América. En esa cosmovisión, la experiencia jugaba un papel muy pobre. La religión católica dominaba el pensamiento. Los argumentos que los teólogos de la Iglesia, convertidos en los filósofos y en los pensadores de la época, impusieron para explicar el cosmos y el planeta Tierra, iban acordes con los dogmas religiosos que convenían a la Iglesia Católica, a lo afirmado por la Biblia y por los libros de los padres de la Iglesia. Antes que los aventureros navegantes empezaran a surcar los mares más allá del Mediterráneo, la experiencia jugaba un papel muy pobre para explicar la geografía del planeta. Cuando Cristóbal Colón se atrevió a realizar su primer viaje, se lanzó a lo desconocido, atrapado en los dogmas de la Iglesia y a lo que él pensaba que era el mundo. A pesar de las nuevas experiencias y de la realidad novedosa y fantástica que encontró a su paso, las vio con los ojos y la mente de un hombre de la Edad Media, formado y nutrido con el pensamiento religioso y dogmático de su época. En ninguno de sus 4 viajes pensó Colón que había llegado a un nuevo cuarto continente. En los dogmas religiosos no cabía, no se aceptaba la idea de un cuarto continente que contradijera la voluntad divina plasmada en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en 3 continentes y en 3 razas.
Las 3 coronas de la sagrada tiara papal eran símbolo de esa tríada. África con su raza negra, Europa con su raza blanca y Asia con su raza amarilla. Además, estas 3 razas, según aquellos teólogos, tuvieron su origen únicamente en Adán y Eva y nada más. No se concebía otro origen, otra raza nacida en otro continente, y menos que no tuviera su origen en Adán y en el paraíso terrenal. Por eso, el descubrimiento de América y de nuevos pueblos por el hombre europeo significó un quebradero de cabeza para la Iglesia, para sus filósofos y pensadores llenos de dogmas que todo lo explicaban. ¿Cómo concebir la existencia de otros pueblos que no tuvieran su origen en Adán y Eva? Les comento que este asunto de las tríadas no fue una creencia original de la Iglesia. Este mito data de la más remota antigüedad. Los egipcios tenían su tríada principal compuesta por la diosa Isis, hermana y esposa del dios Osiris, y su hijo, el dios Horus. En la India, la tríada hindú estaba compuesta por Brahma, Vishnu y Shiva, llamado Trimurti, que en sánscrito significa triple forma. El hinduismo además contaba con 3 libros sagrados, Rig Veda, Yajur Veda y Sama Veda. Y murió Colón con la creencia de que había llegado a la costa oriental de Asia, a Zipango, hoy Japón. Nunca pensó en un 4º continente. Atrapado en el dogma de los 3 continentes, no alcanzó a entender la nueva realidad geográfica de sus descubrimientos. El inconveniente surgido con la esfericidad de la Tierra y sus habitantes viviendo de cabeza en la zona austral, y que existieran habitantes que no tuvieran su origen en Adán y Eva, fue resuelto de manera conveniente por los teólogos de la Iglesia. Aumentaron que sobre la esfera casi redonda, encima se encontraba montada una gran isla llamada Ecúmene, con sus 3 continentes, sus 3 razas y su origen en Adán, todos viviendo parados hacia arriba y no de cabeza como habitantes antípodas. Y sobre esa ecúmene, universo habitado por el hombre, la Iglesia tenía el dominio, era omnipresente, universal, era Iglesia ecuménica. Por eso los hombres podían gozar del bautismo, del sacramento y de la salvación de sus almas, porque una Iglesia universal ecuménica los tenía a la mano para bautizarlos. Pero al aparecer América como un 4º continente habitado por una 4ª raza que no era negra, ni blanca, ni amarilla, no solo echaba por tierra el dogma de la Santísima Trinidad y de los 3 continentes con sus 3 razas, sino que ponía en peligro, en duda, la ecumenicidad de la Iglesia y el origen adamita del hombre. ¿Cómo era posible que, siendo la Iglesia ecuménica, universal, omnipresente y omnisapiente, hubiera dejado en el descuido, en el abandono, fuera del bautismo y sin salvación a tantas almas durante tantos siglos? Para Ginés de Sepúlveda fue muy fácil resolver este problema. Sin calentarse la cabeza, Sepúlveda simplemente afirmó que los seres nativos encontrados y conquistados aquí en América por los españoles no eran seres racionales, no tenían alma que salvar y por lo tanto no necesitaban del bautismo. Para él la Iglesia no había incurrido en omisión. Los franciscanos, como Torquemada, al entender que los indios eran seres humanos y tenían alma, se preguntaron si antes de la llegada de ellos había venido a América alguno de los apóstoles enviados por Cristo 15 siglos atrás a evangelizar a los indios, pero les creó confusión el encontrarse con una civilización avanzada de los aztecas, pero que practicaban sacrificios humanos. Esto último los convenció de que jamás por estas tierras había llegado a las palabras del Evangelio. Jacques Lafayette cita a Fray Bernardino de Sahagún, que nos dice: también se ha sabido, por cierto, que nuestro Señor Dios, a propósito, ha tenido ocultada a media parte del mundo hasta nuestros tiempos, por su divina ordenación ha tenido por bien manifestar a la Iglesia Romana Católica con el propósito de que los indios fuesen alumbrados de las tinieblas, de la idolatría en que han vivido. Los franciscanos, junto con Sahagún, entendieron que habían venido a las Indias a evangelizar a los indios, a cumplir con la palabra bíblica y, de acuerdo a la esperanza milenarista, a anunciar la segunda venida de Cristo. Muchas gracias.
Ha informado el INEGI que septiembre fue un mes donde la inflación se ubicó en un nivel histórico. Durante el mes de septiembre, la inflación general de México se colocó en su mayor nivel en 22 años, con el índice nacional de precios al consumidor en 8.70% a tasa interanual. De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, con los resultados del mes pasado se mantienen las expectativas de que el Banco Central tendrá que seguir endureciendo su política monetaria. Según los datos divulgados, el índice de precios al consumidor registró un avance mensual de 0.62% frente a agosto, cuando la inflación general también fue de 8.70% anual. Dentro de los productos que incidieron en la inflación destacan 3: tomate verde con una variación del 12.67%, jitomate con una variación del 11.53% y cebolla con variación del 11.37%. UJAT Noticias. Con esta información nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos su preferencia. Soy Ángeles Jiménez y le invito a que se quede en la programación de Radio y TV UJAT.